Hola a todos, ¿cómo están? Soy Karime Pérez, soy docente de oftalmología en Campus Universitario Siglo XXI. El día de hoy vamos a hablar acerca de cristalino. Vamos a hacer una breve introducción y hablar de enfermedades del cristalino, que a grandes rasgos es catarata. Dentro de oftalmología hay varias subespecialidades. La verdad es que me dedico más a cirugía de catarata, así que vamos a ser un poquito extensos en este tema. Como introducción, recuerden que el cristalino es la segunda lente más importante del ojo. Tiene un poder de 18 dioptrías aproximadamente y es una lente biconvexa de potencia variable. ¿Qué es biconvexa? Recuerden en su clase de óptica o ametropías, vieron varios tipos de lentes. La lente biconvexa es la que tiene este tipo de curvatura y asemeja al cristalino. El cristalino se forma del ectodermo. Cuando hablamos de leucocoria, más o menos recordamos un poquito de embriología del ojo. Recuerden que el ojo se forma de la copa óptica. En la copa óptica también se genera una invaginación del ectodermo alrededor de la cuarta semana. Esta invaginación se segmenta, se separa y queda atrapada al interior del ojo y es lo que origina el cristalino. Quiero que noten algo aquí muy importante. Al imaginarse la copa óptica, las células quedan por dentro del cristalino y por fuera queda una cápsula que es la membrana. El cristalino siempre va a estar rodeado de una cápsula delgada y flexible que se sujeta a la orilla del ojo por ligamentos. La cápsula, entonces, es la membrana basal del epitelio del cristalino y el epitelio queda por dentro de la cápsula. Este es un corte de patología, es una tinción donde pueden ver la cápsula por fuera y estas son las células del cristalino que son activas. El epitelio queda debajo de la cápsula y su función es crear fibras transparentes y elásticas que le dan las propiedades ópticas al cristalino. Está compuesto de 65% agua, 33% proteína y sales orgánicas y un 2% lecitina, glucosa y colesterol. Es importante que recuerden estos porcentajes. Ahora, como les comentaba, las fibras del cristalino o las células del cristalino van a generar fibras. Estas fibras se llaman cristalinas y hay tres tipos, alfa, beta y gamma. Importante notar que el epitelio o las células activas están solo en la parte anterior del cristalino. Conforme avanzamos a la parte posterior, ya no se encuentran estas células. Esto es importante porque tiene que ver un poquito con las patologías. Ahora, ¿cómo se desarrolla el cristalino? En la vida fetal el cristalino crece a partir de un núcleo pequeño, que es el núcleo embrionario, es el centro del cristalino, y a la periferia se van agregando más y más y más fibras hasta que tiene un tamaño casi adulto. Tenemos el núcleo embrionario, el núcleo fetal y por fuera el núcleo adulto. Esta unión de fibras va a generar dos suturas que conocemos como suturas en Y. Quiero que vean aquí, este es un corte de la lámpara de hendidura. Aquí están enfocados en el cristalino y pueden ver una Y. Esta Y es la unión de todas las fibras del cristalino y tiene dos suturas. Una sutura Y en una forma, pues digamos, normal como la conocemos, anterior, y una sutura Y invertida en la parte posterior. Las fibras del cristalino carecen de organelos, pero tienen enzimas y son metabólicamente activas. Metabolizan oxígeno, glucosa y antioxidantes del humor acuoso. Recuerden que el cristalino es avascular y se nutre del humor acuoso. El cristalino también tiene alto glutatión. El glutatión lo protege de oxidación. Cualquier alteración en el metabolismo del cristalino, del glutatión, o hay un desequilibrio de oxígeno o glucosa o agua, va a generar catarata. Entonces, el cristalino tiene cierto metabolismo. Esto les ejemplifica un corte sagital a través del cristalino. Aquí estaría la parte anterior donde está el humor acuoso y aquí la parte posterior donde está el humor vítreo. Recuerden que el humor acuoso se nutre a través del el cristalino se nutre a través del humor acuoso. Entonces, deja pasar sustancias como el potasio y el sodio
y tienen transporte activo para mantener constante la concentración. Recuerden que les comentaba que tiene 65% agua. Entonces, estas células activas meten y sacan continuamente electrolitos para mantener la concentración de agua estable y que el cristalino sea transparente. El cristalino obtiene ATP mediante glucosa y la enzima más importante es la hexocinasa. La glucólisis anaeróbica es el 70% del metabolismo, el 10% es la vía de las pentosas y la vía del sorbitol del 5 al 10%. El cristalino, veíamos que está rodeado de la cápsula y la cápsula está suspendida por la zónula, que son múltiples ligamentos de proteínas elásticas, y esto se une al cuerpo ciliar. ¿Para qué nos sirve el cristalino? Recuerden que nos da la acomodación para que podamos ver de cerca y de lejos, y también tiene que ver con el reflejo sinquinético. El reflejo sinquinético está dado cuando nosotros queremos leer. Cuando leemos, hacemos acomodación del cristalino, miosis y cierta convergencia de los ojos. En el fenómeno de acomodación, recuerden que el cristalino tiene la propiedad de cambiar su curvatura para poder modificar su eje antero-posterior y darnos la capacidad de lectura. Cuando estamos viendo a lo lejos, la zónula está estirada y el cristalino tiene un grosor, vamos a ponerle normal. Cuando queremos leer, se contrae el músculo ciliar, la zónula se acorta y el cristalino cambia su eje antero-posterior. Vean la diferencia, se hace un poco más corto, pero aumenta su eje antero-posterior. Esto nos da la capacidad de lectura y la capacidad de acomodación disminuye con la edad, que es lo que llamamos presbicia. De nuevo, queremos ver de lejos, el cristalino tiene un grosor y curvaturas, vamos a ponerle sin modificación. Cuando queremos ver de cerca, se acerca la zónula, el cristalino se ensancha y podemos acercar la imagen a la retina. Ahora, ¿cómo se originan las cataratas? Veíamos que cualquier cambio en el metabolismo del cristalino ocasiona catarata, que es la opacidad del cristalino. Puede pasar porque la cápsula, que es una barrera hidrofóbica semipermeable, esté dañada. La cápsula es importante porque impide que el humor acuoso entre al cristalino. Como veíamos, las células activas mantienen cierta concentración de agua dentro del cristalino. Si algo le pasa a la cápsula, entra más agua al cristalino y se opaca. La otra opción de formar catarata es por trauma. Puede haber un golpe o algo que hidrate las fibras del cristalino. Al hidratarse las fibras del cristalino se llenan de agua, se opacifican y entonces genera catarata. También estas fibras pueden exponerse al sistema inmune y hay opacidad. Y el último mecanismo es hiperglucemia. La hiperglucemia causa una alteración con aumento de la vía del sorbitol, se hidratan las fibras del cristalino y también hay opacidad. Entonces, catarata, que es lo importante de esta clase. Hay varias formas de clasificar la catarata. La primera es por edad. Puede ser congénita, el primer año de vida, infantil hasta los 2 años de edad, juvenil de los 2 a los 10 años de edad, presenil de los 30 a los 40 años y senil arriba de 50 años de edad. Y podemos clasificarla por etiología. Por etiología puede ser congénita, hereditaria, metabólica o secundaria. También puede ser metabólica, senil, medicamentosa y asociada a uveitis. Vamos a ver todos estos tipos. Empecemos con catarata congénita. La catarata congénita también se conoce como catarata del desarrollo. Se origina al nacimiento o durante los primeros meses de vida y es el 10% de ceguera mundial. Ya la vimos un poquito en la clase de leucocoria. Recuerden que la catarata es la principal causa de leucocoria. Tiene una causa genética que es frecuente, casi siempre es esporádica, pero también puede haber una herencia autosómica dominante. La catarata congénita puede ser autosómica dominante en el 75% de los casos y recesiva en el 25%. Generalmente puede ser bilateral. La catarata congénita también puede ser metabólica, sobre todo cuando hay hipo o hipercalcemia después del primer trimestre del embarazo. Esto nos da una catarata que se llama lamelar, ahorita se las enseño. También puede estar relacionada a galactosemia. La galactosemia genera un acúmulo de galactitol en el cristalino y edema de las fibras.
Puede estar relacionada con hipoglicemia postnatal, el 20% de los recién nacidos pueden tenerla, y genera igual catarata laminar en el tercer o cuarto año de vida, y también se relaciona con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Otro tipo de etiología secundaria en catarata congénita puede ser relacionada a TORCH, sobre todo si la madre tiene TORCH en el primer trimestre del embarazo. Esto genera una catarata nuclear. Recuerden que les platicaba que el núcleo fetal es el primero en desarrollarse, entonces el primer trimestre es el... Si se afecta a una mujer con TORCH en el primer trimestre, el núcleo fetal es el que se ve opaco, y también puede estar relacionado a exposición de la mamá con sulfas y radiación. La catarata congénita se puede diferenciar por morfología. Hay muchos tipos de catarata: nuclear, cortical, difusas, totales, suturales. Ahorita las vemos. Pueden estar solo en la cápsula anterior, en la cápsula posterior. Y en galactosemia, esto es bien importante, galactosemia nos da una catarata particular que se llama en gota de aceite. No hay ninguna otra patología que nos dé este tipo de catarata. Les voy a enseñar algunas imágenes. Aquí tienen un corte con la lámpara de hendidura. Aquí está la luz sobre la córnea, este espacio que corresponde a la cámara anterior, un corte sobre el cristalino, y aquí pueden ver otro corte a través del cristalino. Quiero que vean que aquí no se ve tan opaco y aquí alcanzan a ver esta opacidad central. Incluso si siguen este circulito, pueden ver que el centro del cristalino está opaco. Esta es una catarata nuclear. La orilla del cristalino no está opaca, pero el núcleo que es el primer núcleo embrionario que se forma es el que está afectado. El otro es la catarata sutural. Les platicaba que tenemos dos suturas en el cristalino, una Y normal anterior y una Y invertida posterior. En este tipo de catarata vean que solo está afectada la sutura y algunas espiculitas corticales por aquí. Esta catarata se llama posterior. Igual tienen un corte sobre la córnea, la cámara anterior y un corte a través del cristalino. La parte anterior del cristalino no se ve tan opaca, pero aquí tienen una placa posterior. Y esta otra catarata es una catarata nuclear, como esta. Vean que la orilla no se ve opaca, pero el centro, que es el núcleo primario, está totalmente opaco. Puede haber cataratas también de todos tamaños. Vean esto. ¿Qué es? Este es el mismo paciente. En el desarrollo fetal, el iris es una membrana que está cerrada. Conforme vamos avanzando, se abre y se forma la pupila. Aquí hay un puntito, o bueno, una adherencia del iris hacia el cristalino. Y donde se unen, se forma esta opacidad. Esta es una catarata anterior. Aquí hay otro tipo de catarata. Esta me parece más bien una posterior, aunque es muy pequeñita. Y esta es la que les comentaba, la famosa gota de aceite. Si pasan la lámpara de hendidura, literal van a ver como una gotita de aceite en la parte posterior del cristalino. Recuerden que la gota de aceite es exclusiva de galactosemia. Si ven a un paciente con este tipo de catarata, están obligados a descartar galactosemia. Este otro tipo de catarata, igual, vean el corte de la lámpara, córnea, este espacio que es cámara anterior, y vean el cristalino. Si se dan cuenta, aquí el cristalino no es biconvexo. La parte de atrás asemeja un triángulo. Esto se llama lenticono. Lenticono posterior es otro tipo de alteración del cristalino. Ahora, ¿por qué es importante la catarata? Puede tener complicaciones, sobre todo en catarata congénita, ya que el cristalino es un estímulo para que se forme la córnea, el ángulo iridocorneal, y es un estímulo para el segmento anterior. Si está alterado el cristalino, pueden tener relación con glaucoma. Entonces, también todos los pacientes niños con catarata congénita hay que estudiarlos para descartar riesgo de glaucoma. Y el más importante en catarata congénita es ambliopía. Recuerden muy bien que si está obstruido el eje visual en los primeros años, ¿qué es lo que hace el cerebro? Se queda con el ojo que ve bien y se olvida del otro ojo, y el otro ojo se hace ambliope, es un ojo flojo. Si un ojo está afectado, el ojo afectado es altamente probable que haga ambliopía. Pero ¿qué pasa con los niños que tienen los dos ojos afectados? Si los dos ojos están afectados y ven igual de mal, el niño puede hacer ambliopía, pero de forma muy lenta. Lo que sí es importante es
explicarle a los papás que si un niño tiene catarata bilateral, hay que operar los dos ojos muy cerquita en el tiempo. Se opera un ojo y casi casi a la semana se opera el otro ojo. Porque si un niño tiene catarata bilateral y le operan un ojo y por algo no le operan el otro ojo, hay mucho riesgo de ambliopía. El ojo operado va a ver bien y el ojo que no se opere va a ver muy mal. Entonces, una vez operando un ojo, sí hay que operar el otro. Y los niños pueden hacer estrabismo secundario. De nueva cuenta, si hay ambliopía, el ojo que no ve se desvía. El tratamiento de la catarata congénita es quirúrgico. Hay que evaluar muy bien la edad, si es bilateral y otras alteraciones. El pronóstico es mucho mejor si se operan en los primeros 3 meses de vida. Ya lo veíamos en la clase de estrabismo. Para que nosotros tengamos un buen desarrollo de vía visual, tenemos desde el nacimiento hasta los primeros 8 años de vida. Pero lo más óptimo para el desarrollo de la vía visual son los primeros 3 meses. Si detectan un niño con catarata congénita al mes de edad, desde ese momento hay que operarlo para evitar la ambliopía. Si tiene 6 meses, un año, de todas maneras hay que operarlo. Si tienen un niño de 7 años que le diagnosticaron catarata congénita, obviamente lo pueden operar, sí, pero el pronóstico ya no va a ser tan bueno como si lo hubieran operado cuando era pequeño. Entonces, este tipo de catarata requiere mucha orientación y pláticas con los papás. La cirugía de catarata en niños es con anestesia general. Entonces, muchas veces los papás que tienen bebés con catarata congénita no los quieren operar porque tienen mucho miedo de la anestesia. Entonces, sí entendemos que es un riesgo, pero también muchas veces por el riesgo de la anestesia no les quieren hacer la cirugía o prefieren esperarse cuando sean un poquito más grandes. Que cumpla un año, que cumpla 2, o ya cuando vaya a la primaria los operamos. Si no los operan cuando son pequeñitos, le están restando posibilidades de buena visión a sus hijos, así que hay que platicar con ellos. Si detectan un niño en los primeros 3 meses de vida, le va a ir muy muy bien en comparación a operar niños mucho más grandes en edad escolar. En la cirugía de catarata también puede ser necesario hacer una capsulotomía posterior y vitrectomía anterior. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero a grandes rasgos, la cirugía de catarata consiste en quitar el cristalino. ¿Qué es lo que se hace? Abrimos la cápsula anterior, quitamos el cristalino, la cápsula posterior queda íntegra y aquí se coloca un lente intraocular. En niños, la cápsula posterior se opaca muy rápido, muy fácil. ¿Qué hay que hacer? Quitar también un poquito de cápsula posterior y un poquito de vítreo anterior para evitar que se opaque. Entonces, en niños está descrito que además de quitar la catarata, durante la cirugía hay que retirar un poquito de la cápsula posterior y de vítreo anterior, que es lo que tienen aquí. Y también muy importante en niños, explicar a los papás que la cirugía de catarata es la primera parte, pero lo más importante también es la rehabilitación visual. Si operan un niño, por más que pongamos lente intraocular y todo, ese ojito tiene una visión diferente. Aunque lo operen, ese niño necesita lentes, o bien a veces son muy bebés y no usan lentes, obviamente no se los dejan, puede requerir usar lente de contacto. Muchos de estos niños, aunque los operen, ya tienen una ambliopía establecida, entonces tienen que utilizar parches para tapar el ojo dominante y estimular al ojo flojo. Entonces no es solo se opera el niño y ya, se acabó. No, la cirugía es la primera parte, la segunda parte es la rehabilitación visual. Si los papás no están comprometidos con la rehabilitación visual, aunque hayan operado ese niño, el pronóstico sigue siendo muy malo. Los parches tienen que ver con el tratamiento de la ambliopía. Si un bebé se opera en el primer mes de vida, no hay que ocluirlo porque le va a ir muy bien, por lo que platicábamos. Si se operó en el segundo o tercer mes de vida, pueden tapar el ojito 2 horas al día. Si no mejora la visión, hay que taparlo medio día. Y si la recuperación no es adecuada, pueden parchar hasta el 80% de las horas ambulatorias. ¿Qué es esto? Supongamos que esta niña se operó de catarata del ojito derecho y hay que tapar el ojo dominante o el ojo izquierdo. Porque si el ojo dominante es este, yo opero este. ¿Qué es lo que quiero? Que el ojito flojo se estimule. Entonces bloqueo el ojo dominante para obligar
al ojo flojo que empiece a trabajar. Y es muy importante que sean las horas ambulatorias. Obviamente le parchan a los niños el ojo favorito y lo odian, se quitan el parche, se ponen muy inquietos y se lo quieren quitar. Muchas veces los papás dicen, ay, bueno, como lo odia, se lo pongo cuando está dormido. Ahí no tiene efecto, o sea, lo que queremos es que el niño esté utilizando el ojo flojo. Ya sea que lo pongan a escribir, colorear, jugar, armar rompecabezas, hasta videojuegos, se vale lo que quieran, pero que el niño utilice ese ojo. Entonces, el parche siempre es al ojo dominante para estimular el ojo flojo. Muy bien, aquí terminamos catarata congénita. Ahora vamos a hablar de catarata metabólica. Aquí hagan una pausa. Vamos aquí. Estamos hablando de catarata por etiología congénita. Ya cubrimos hereditaria, metabólica y secundaria. Ahora vamos a hablar de los otros tipos de catarata que ya son distintos. Metabólica, senil, medicamentosa y asociada a uveitis. Entonces, la catarata metabólica también se conoce como catarata osmótica. Por mucho, casi todos los casos de catarata metabólica son asociadas a diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero hay otras enfermedades que las pueden originar, como hipocalcemia, que se conoce como catarata tetánica, aminoaciduria, enfermedad de Wilson, que tiene que ver con el metabolismo del cobre, distrofia miotónica, enfermedad de Fabry, síndrome de Lowe. Todo esto altera el metabolismo del cristalino. Veíamos que si se altera el metabolismo, las fibras se opacan y genera catarata. ¿Cuál es la patogénesis? Hay una ósmosis, se acumula el sorbitol dentro del cristalino, se acumula glucosa, por lo tanto hay una entrada masiva de agua al cristalino y si hay mucha agua, las fibras del cristalino se hidratan y se opacan. También la vía del sorbitol produce mayor estrés oxidativo y disminuye el glutatión. Les platicaba que el glutatión es un factor que protege al cristalino acerca de la oxidación. Si no hay glutatión, el cristalino se empieza a oxidar y se opacifica. Características de la catarata metabólica: avanzan muy rápido. Es un paciente que les puede decir, en enero empecé a ver medio borroso y para marzo, abril ya no veía bien. Es una opacidad total. Y esta catarata tiene la característica de ser hidratada. O sea, entra mucha agua al cristalino y las fibras se opacan, se ponen blancas. Quiero que vean el color. Son cataratas muy blancas. También se conocen como intumescentes. El otro tipo de catarata es la catarata senil. La catarata senil por edad pura es arriba de mayores de 50 años y aquí tiene que ver con un estrés oxidativo. Conforme envejecemos, aumentan los radicales libres, disminuye la exocinasa y las fibras del cristalino se empiezan a oxidar. Son cataratas que cambian de color. Factores de riesgo: exposición ultravioleta. Todos deberíamos ocupar lentes oscuros desde que somos pequeñitos. Pocas veces lo hacemos, entonces el estar toda la vida expuestos a la exposición ultravioleta nos genera oxidación. También las fibras del cristalino se van compactando, predisposición genética, factores metabólicos. Si soy un paciente de 50 años y además soy diabético, hipertenso, pues voy a tener catarata mucho más joven. Y tabaquismo, recuerden que el tabaquismo también se relaciona a aumento de radicales libres. Síntomas de catarata, muy importante, miopización. Recuerden que los miopes ven mal de lejos, pero ven muy bien de cerca. El paciente les va a decir que ve a través de neblina y que ven menos cuando la pupila está miótica. Esto de la miopización es importante. Seguramente les ha tocado escuchar o van a escuchar a alguien que les diga, mi abuelito tenía 90 años y veía perfecto, o mi abuelita tenía 85 y puede ensartar la aguja. ¿Por qué? Seguramente el paciente ya tiene catarata y está miope, entonces perdió su capacidad para ver de lejos, pero ganó visión de cerca. Entonces el abuelito o la abuelita puede leer muy bien y ensarta su aguja y ve muy bien de cerca, pero si le checan la visión a lo lejos, seguramente no va a ver bien y ya tiene su catarata. Entonces, todo eso de que les digan, ay, mi abuelito ensarta su aguja, chequen al abuelito porque seguramente ya tiene su catarata. Entonces, datos clínicos, miopización. Y por supuesto, al opacificarse la catarata, hay una pérdida del reflejo rojo en la exploración. Como les decía, la catarata senil tiene que ver con oxidación. Las fibras del cristalino se oxidan y cambian de color. El cristalino, recuerden que es transparente, a veces puede verse un poco verdecito, pero conforme se va oxidando va cambiando de color a amarillo, marrón, que llamamos brunescente,
o de plano una catarata muy negra. Vean esto, igual corte de la lámpara de hendidura, tenemos la córnea, la cámara anterior, un corte a través de cristalino, y aquí pueden ver que el núcleo ya se empieza a ver un poquito verde. Vean acá, ya se ve muy naranja, café, marrón. Esta es una catarata brunescente. Y aquí de plano una catarata muy avanzada que ya se ve totalmente negra. Puede haber combinaciones, puede haber cataratas que se opaquen solo el núcleo, la parte posterior como las que veíamos en los niños, la orilla que llamamos corteza. Y hay otro tipo que se llama subcapsular posterior, que es muy rara pero avanza muy rápido. Vamos a ver varios ejemplos. Quiero que vean aquí, igual, corte de la lámpara de hendidura, luz en la córnea, cámara anterior. Este es un corte del cristalino. Aquí ven muy bien cómo es una lente biconvexa. Y el centro que se ve un poco amarillo. Esta es una catarata nuclear. Esta es cortical. Vean que el centro no está tan opaco, pero a la periferia empiezan a ver todas estas líneas que son opacidades en la periferia que se llama corteza. Opacidades corticales. Vean aquí, la verdad es que hay muchos tipos de combinaciones. Esta mitad del cristalino no está opaca, pero la otra mitad está llena de opacidades corticales que llegan al eje visual. Esta es una opacidad posterior. Aquí están viendo un corte a través de cristalino. La parte anterior no se ve tan opaca, pero la parte posterior del cristalino está totalmente opaca. Estas son las que les explicaba que no son tan comunes, pero avanzan muy rápido y son las primeras que notan los pacientes. Esta es otra opacidad, hay una combinación, hay una opacidad posterior y también tiene opacidades corticales. Puede haber muchas combinaciones. La verdad es que esto es de oftalmólogo, pero quería enseñárselos. Hay una clasificación de catarata que se llama LOX3. El LOX3 justamente es una combinación del núcleo, la corteza y la parte posterior. Un núcleo puede estar muy poco opaco, que es el grado 1, o 6, que será totalmente marrón. Puede haber opacidades corticales. Empiezan a ver aquí en la periferia que empiezan a crecer, se acercan al centro, tapan el centro y cruzan el centro. Y la opacidad posterior puede empezar como un pequeño puntito o una opacidad total, más o menos como la que les enseñaba aquí. Entonces, las cataratas seniles pueden tener combinaciones de todo. Pueden tener una opacidad nuclear 6 con corteza 3 con posterior 1 o núcleo 2 con cortical 5 con posterior 5. La realidad es que esta tabla tiene que ver con la cirugía de catarata, pero quería enseñárselas para que sepan que en catarata senil puede haber todas las combinaciones posibles que quieran. Ahora, vamos a hacer aquí un paréntesis y hablar de cataratas seniles muy avanzadas que se relacionan a otras complicaciones. La catarata, recuerden que es un núcleo que se va haciendo más rígido y se va compactando. El grado más extremo de catarata es una catarata que se llama hipermadura o morganiana. El núcleo se compacta tanto que se cae dentro de la cápsula. Déjenme regresarme unas imágenes. Ok. Aquí tenemos el núcleo del cristalino y la cápsula. El núcleo se empieza a compactar, se empieza a hacer viejito. Al compactarse, empieza como a flotar en la bolsita y se cae, que es la imagen que estamos viendo aquí. ¿Ven esta semiluna? Este es el núcleo del cristalino que ya se opacó, ya se compactó y se cayó dentro de la bolsa. Y esto es bolsa capsular vacía. La catarata madura acumula agua y las proteínas empiezan como a licuar. Al licuarse se hacen muy pequeñitas y pueden escapar a través de la cápsula. Esto les debe sonar conocido, ya lo vimos en la clase de glaucoma como glaucoma facolítico. Al licuarse la corteza del cristalino, las proteínas escapan a través de la cápsula íntegra y empiezan a tapar el ángulo herido corneal y aumento de la presión intraocular. Entonces, la catarata hipermadura o morganiana se asocia a glaucoma facolítico.
La catarata intumescente, que es la blanca que veíamos asociada a alteraciones metabólicas, aquí puede hacerse un cristalino tan grande que genera un glaucoma facomórfico. Igual lo vimos en la clase de glaucoma. Recuerden, morfos, forma. La forma del cristalino es muy grande, empuja el iris hacia adelante y el ángulo se cierra. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos catarata senil. Ahora, siguiente catarata es la catarata traumática. Tal cual, un trauma o un accidente. El trauma ocular es frecuente, casi siempre es en promedio a los 29 años de edad, y el 20% de los pacientes o el 30% desarrollan catarata. Al haber un golpe contuso o penetrante, se hidratan las fibras del cristalino y la hidratación genera opacidad. Puede haber una opacidad localizada o total. Vean esta imagen. Aquí hay una opacidad localizada y una opacidad total del cristalino. El golpe severo puede generar un dato clínico que llamamos anillo de Bosius. Un golpe directo al ojo que va a ocasionar que el iris se pegue al cristalino y deje como un sello. Vean esta tercera imagen. Este es un paciente que está dilatado, pero vean el cristalino, tiene este círculo, es como un sello de pigmento, que es el borde pupilar. Cuando le pegaron al paciente, el iris se fue contra el cristalino y dejó ese sello de pigmento. Esto se llama anillo de Bosius. Siempre que vean un anillo de Bosius, consideren que fue un golpe muy intenso. La catarata traumática se asocia a otro tipo de glaucoma, que es el glaucoma anafiláctico. Ya lo vimos. La diferencia aquí es que se rompe la cápsula del cristalino, las proteínas del cristalino escapan a la cámara anterior y generan una reacción inflamatoria. Aquí el tratamiento es urgente. Si un paciente tuvo trauma y la cápsula está íntegra, no es urgencia, pero si está rota, es una cirugía urgente para evitar otras complicaciones. Siguiente tipo de catarata es la catarata inducida por medicamentos. Por mucho, la estrella aquí de afección son los esteroides. Los esteroides causan una catarata capsular posterior, es una característica clínica. La teoría es que los esteroides modifican moléculas de adhesión celular, integrinas, en el epitelio y favorecen su migración al polo posterior. Recuerden que les platicaba que en el desarrollo del cristalino, las células quedan activas en la parte anterior y conforme llegamos a la parte posterior ya no hay células activas. ¿Qué es lo que hacen los esteroides? Alteran la cápsula posterior del cristalino y empiezan a hacer que estas células activas migren a la parte posterior. Como no deberían estar ahí, causan una alteración del metabolismo y entonces causan opacidad y sería una capsular posterior. Los esteroides también afectan la cápsula posterior, inhiben la enzima TPasa del epitelio y la catarata por esteroides tiene que ver con la dosis y la duración. Puede haber pacientes que utilicen dosis muy bajitas por años, sobre todo los pacientes reumatológicos, por ejemplo, que requieren prednisona. Puede haber pacientes que lleven años con su esteroide a dosis bajitas y no la tengan, pero pueden tener un paciente que tiene dosis altas y antes de 6 meses o un año puede tener catarata. Obviamente requiere cierta susceptibilidad, pero sí está muy relacionado con la dosis y duración. Y aquí es esteroides por cualquier vía. Puede ser pacientes con esteroides tópicos o pacientes con esteroides sistémicos, vía oral o inyectados. Entonces recuerden que siempre hay que ser muy, muy cuidadosos con los esteroides. No se indican nada más porque sí y educar al paciente para que no se automediquen. Lamentablemente en México es muy, muy común que utilicen los esteroides para todo. El famoso Alin inyectable que cura todo, o también, no sé, en derma pasa mucho que compran su crema con esteroide y la usan todas las noches en la cara. Cualquier vía de entrada de los esteroides tiene riesgo de catarata. Entonces, el tipo de catarata por medicamento es posterior. Aquí tienen el corte de la lámpara de hendidura. La parte anterior del cristalino no se ve opaca, pero vean la cápsula posterior, está totalmente opaca, como una placa. Los esteroides no son el único medicamento que pueden causar catarata, hay otros más. Ya lo habíamos visto un poquito en glaucoma, la pilocarpina puede causar catarata
Y también puede haber algunos medicamentos oncológicos que lo pueden causar. Yoduro de fosfolina, la miodarona también se ha relacionado en cardiopatías, sales de oro o bisulfán. Vamos a hablar también de otros tipos de catarata. La catarata también tiene una estrecha relación con la uveitis. Recuerden que la uveitis es una inflamación intraocular. La inflamación intraocular genera cambios en la concentración de oxígeno y nutrientes del humor acuoso. Recuerden que el cristalino se nutre del humor acuoso. Si el humor acuoso no tiene oxígeno y nutrientes necesarios, hay mal metabolismo y hay catarata. También un paciente con uveitis que esté muy activo va a ocupar esteroides a altas dosis. Entonces, también pueden hacer catarata los pacientes de uveitis relacionada con los esteroides. Y recuerden que una complicación de la uveitis también es sinequias posteriores. ¿Qué son las sinequias posteriores? Las adherencias del iris hacia el cristalino. Estas adherencias causan necrosis e hipoxia de las células subyacentes. Otras enfermedades que pueden causar catarata es el síndrome de pseudoexfoliación. Ya se los enseñé en su clase de glaucoma. Vamos a profundizar un poquito más. El síndrome de pseudoexfoliación fue descrito por Lindbergh en el 17. Es un trastorno genético hereditario asociado a LOX1. Se puede encontrar en el 10 al 30% de la población mayor de 60 años y son depósitos de material blanquecino en la cápsula anterior del cristalino, la pupila o el ángulo. Implica una alteración de las membranas basales. Este material blanquecino se cree que son glicoproteínas, proteoglicanos, amiloides, elastina, fibronectina, fibrilinas. La verdad es que es ahí una mezcla, pero es muy importante diagnosticarla. ¿Por qué? Porque los pacientes con catarata pueden tener glaucoma del 30 al 50% de los casos y puede haber complicaciones en la cirugía de catarata. Vean estas imágenes. El borde del iris tiene depósito de material blanquecino, que es la pseudoexfoliación. Este es un paciente dilatado. Pueden ver este anillo blanquecino, que es depósito de pseudoexfoliación. Pero este material también se puede quedar en la zónula. ¿Qué hace este material con la zónula? Le empieza a debilitar y la zónula se rompe. ¿Qué pasa si la zónula se rompe? El cristalino cambia su posición y se puede caer. Este depósito está afectando la zónula y el cristalino se luxa. Y eso también les puede complicar la cirugía de catarata. Ahora, ¿por qué se llama pseudoexfoliación? Existe algo que se llama exfoliación verdadera. La exfoliación verdadera ya no se ve, digamos que es el mismo depósito de material blanquecino, pero fue inicialmente descrito en sopladores de vidrio o cuando se utilizaban hornos metalúrgicos. La realidad es que fue descrita por ahí de los años 15, 20. Había una exfoliación de la cápsula del cristalino, formación de catarata. La primera patología se describió en sopladores de vidrio y después Lindbergh lo describió en el 17 en pacientes que no eran sopladores de vidrio. Por eso le puso pseudoexfoliación. La realidad es que como estos empleos metalúrgicos ya no son tan comunes, ya no vemos exfoliación verdadera. Entonces, hasta aquí terminamos con catarata. Vamos a hablar un poquitito de cirugía de catarata. Entonces, les platicaba que el objetivo de la cirugía de catarata es quitar la catarata y poner en su lugar un lente intraocular. ¿Qué es lo que hacemos? Dilatar el iris, abrir la cápsula anterior, preservar la cápsula posterior y en su lugar poner un lente intraocular. Si la bolsa es apta, es fuerte, se puede colocar el lente. Pero, supongamos, por algo, se rompe la cápsula posterior, el paciente tuvo un trauma, un accidente, tiene pseudoexfoliación y la bolsa está rota, o durante la cirugía se rompe, por ejemplo, se puede colocar el lente en el surco. ¿Dónde está el surco? Entre la cápsula anterior y el iris. O, final punto, puede haber un lente en cámara anterior sobre el iris. Hay tres tipos de cirugía de catarata. Una se llama intracapsular. La cirugía intracapsular implica remover el cristalino con todo y la bolsa y el paciente queda áfaco, sin cristalino y sin lente. Esto se hace a través de una incisión en esclera de 10 a 12 milímetros. La otra cirugía es extracapsular.
Es una extracción del cristalino respetando la cápsula. Ahorita les pongo videos. Y se coloca un lente intraocular. La incisión también es a través de esclera. Y el gold estándar, que es la facomulsificación, y es la aspiración de la catarata con ultrasonido a través de una incisión pequeñita de 1.8 a 3 milímetros. Déjenme enseñarles unos videos. Esta es una extracción extracapsular. Ok, entonces aquí están fijando con una sutura para darse una mejor exposición del ojo. Lo que se hace aquí es disecar la conjuntiva con unas tijeritas. Recuerden que los oftalmólogos operamos en un microscopio, entonces aquí se ve enorme, pero la realidad es que es una incisión de 8 a 10 milímetros. Aquí están cauterizando los vasos esclerales y se hace una incisión con bisturí de 8 a 10 milímetros a través del limbo. Se entra a la cámara anterior del ojo con un cuchillete, se coloca viscoelástico. El viscoelástico es un gel que utilizamos en cirugía para poder meter, sacar instrumentos y que el ojo no colapse. Y ahí lo que hacen es meter esta agujita que se llama quistitomo, es una aguja especial, para tratar de abrir la cápsula anterior del cristalino. Si se dan cuenta va a empezar a dibujar como un circulito. A esto le llamamos capsulotomía en corcholata. Sí, el nombre no se complicaron nada para el nombre, pero bueno, el objetivo es hacer un círculo a través de la cápsula anterior para tener acceso directo al cristalino. Muy bien. Ahora van a abrir la incisión. Listo. Y ahora sí viene la extracción del cristalino. Tal cual es como un parto del cristalino. Aquí está el cristalino. Recuerden que mide más o menos 1 centímetro. Ahí están colocando una canulita para aspirar restos de cristalino y corteza que se hayan quedado. Se coloca más viscoelástico para formar la bolsita de la cápsula posterior. Y se coloca un lente intraocular. Se coloca el lente intraocular en su posición. Ahí están poniendo un poquito de aire como para hacer espacio. Y se cierra la herida con nylon 10-0. Okay, se colocan varios puntos, ahí es a decisión del cirujano. Pueden ser 4 o 5, ahí sí es como al gusto. Se entierran los puntitos para que no queden los cabos expuestos. Están aspirando la burbuja. Y cierran la conjuntiva. Y así termina una cirugía extracapsular. Muy bien, entonces esta que vieron es extracapsular. Se extrae el cristalino respetando la cápsula, se implanta el lente y es una incisión escleral de 8 a 10. La intracapsular, digamos que el surco es igual, pero eliminan el cristalino con todo y la cápsula y no se coloca lente. La incisión es un poquito más grande, de 10 a 12. La cirugía intracapsular fue la primera que existió en el mundo, porque antes no había lentes intraoculares, pero todavía se sigue haciendo, sobre todo si hay luxación o subluxación de cristalino. Ahora, vamos a ver un videito de la facomulsificación, que es la técnica reciente y es el gold estándar.
Muy bien, entonces en facoemulsificación se hace una incisión lateral de 1 milímetro, se coloca viscoelástico y se hace un puerto lateral de 3 milímetros. Ahí es otro quistitomo, lo que están haciendo es igual un círculo de forma continua para tener acceso al cristalino. Si se dan cuenta, aquí son pinzas más pequeñitas. Después se inyecta agua entre el cristalino y la bolsa para disecar el cristalino y que sea más fácil moverlo. Y se mete esa pinza, o bueno, ese aparato que es la pieza de facoemulsificación. La pieza de facoemulsificación utiliza ultrasonido y tiene piezas de cuarzo en su interior. Lo que hace el ultrasonido es hacer que vibren muy rápido los cuarzos y tiene acción mecánica. Va fragmentando poco a poco el cristalino en pedacitos y lo va aspirando. Entonces, el mismo aparato fragmenta, aspira, mete líquido. En la mano izquierda tenemos este ganchito que se llama chopper para ayudar a seccionar el cristalino y que sea mucho más fácil para el aparato aspirarlo. Tal cual es como partir un pie o una pizza. De lo que se trata es ir fragmentando el cristalino cada vez en pedacitos más pequeñitos para que la máquina lo pueda aspirar. Y el objetivo final pues es remover todo el cristalino, toda la catarata y dejar una bolsa íntegra. Ahí ya se van a llevar el último pedacito de catarata, que es como lo más duro. Vean incluso el color, es como lo más amarillo. Y ahora se van a llevar la periferia del cristalino, que se llama epinúcleo, que no es tan duro, pero igual el objetivo es limpiar toda la bolsita. Muy bien, ahora quedan esos pequeños restos que se llaman corteza. Ese otro aparatito se llama pieza de irrigación-aspiración. Esa ya únicamente aspira, ya no utiliza ultrasonido. Y ven cómo la bolsa quedó limpia y se inyecta un lente intraocular que es plegable a través de esa incisión pequeñita de 3 milímetros. Se aspira viscoelástico. Recuerden que es importante aspirar el viscoelástico para no generar glaucoma iatrogénico. Y la incisión se cierra con agua, hidratación, o se puede colocar un puntito. Entonces, la facomulsificación, si se dan cuenta, es una técnica más rápida, tiene menos riesgos y la recuperación también es mucho más rápida. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía de catarata? Cualquier baja visual que no mejora con lentes o una baja visual que afecta la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, pueden tener un paciente que tenga una catarata pequeña, pero el paciente no sé, es piloto o es chofer. Ese paciente requiere una vista perfecta. Entonces, aunque sea una catarata pequeña, si él nota que no puede hacer su vida normal o lo que él quiere hacer, también es una indicación de cirugía. Y también tienen que evaluar la posibilidad de mejoría visual. Supongamos que tienen un paciente con catarata pequeña, pero un glaucoma absoluto, o sea, un ojo ciego por glaucoma, y aunque le operen su catarata no va a ver mejor, no tiene caso que lo operen, porque la baja visión es el glaucoma, no es la catarata. Pueden tener un paciente con retinopatía diabética y hemorragia del vítreo y catarata. Si le opero su catarata pero no resuelvo la sangre, no va a ver mejor. Entonces también hay que valorar la posibilidad de la mejoría visual. ¿Cuáles son las indicaciones de la cirugía de las tres técnicas? Lo que veíamos, la intracapsular casi no se usa, está indicada únicamente en subluxación de cristalino, o sea que el cristalino esté tan desplazado del lugar que no se puede hacer otra cosa para colocar un lente u otro tipo de cirugía. Ahorita lo vamos a ver en un rato. Desventajas de la cirugía intracapsular es que hay afaquia, que es afaquia que no se puede colocar lente intraocular. Recuerden que el cristalino tiene 18 dioptrías. Si queda sin lente intraocular, ese ojo va a ver muy mal y por supuesto va a tener una mala recuperación visual. La cirugía extracapsular está indicada en cataratas duras. Como les decía, la facoemulsificación es fragmentar la catarata en pedacitos. Si una catarata es muy dura o está muy avanzada, el ultrasonido no la puede cortar. Entonces, por más que quieran, si una catarata es muy dura, ya no se puede usar ultrasonido y hay que hacer la técnica extracapsular. Ventajas,
Puede ser una técnica muy útil en pacientes que tengan pocas células en córnea o alteraciones en la zónula, como los pacientes con pseudoexfoliación. El ultrasonido manipula mucho el interior del ojo y la zónula. Si tengo un paciente con pseudoexfoliación que creo que la zónula está débil, en una cirugía extracapsular no muevo tanto el ojo como en una cirugía de facomulsificación, por ejemplo. Desventajas: el tamaño de la herida es más grande, hay que colocar suturas, la recuperación es más lenta, y si ponemos las suturas muy apretadas podemos generar astigmatismo o cierta graduación inducida. Y la facomulsificación está indicada en cataratas pequeñas o medianas. Ventajas: es una incisión muy pequeñita, la recuperación es muy rápida, o sea, a la semana el paciente ya está como si nada. Hay menos astigmatismo o casi no genera graduación extra porque es una incisión pequeñita. Desventaja: requiere mayor curva de aprendizaje, así requiere un entrenamiento especializado y hay más riesgo de complicaciones. Estamos metiendo, sacando instrumentos, metemos el ultrasonido que genera calor y la pieza del ultrasonido tiene filo, entonces sí requiere mucho aprendizaje porque se puede complicar. ¿Cuál es el pronóstico de la cirugía de catarata? Siempre y cuando el ojo esté sano y el polo posterior esté bien, es un procedimiento exitoso. Lo que les platicaba: si un paciente tiene glaucoma, retinopatía diabética, algo, una cicatriz en mácula, por ejemplo, así sea la mejor cirugía de catarata, ese ojo no va a ver mejor. Si el ojo está sano, van a ver muy bien. Como todo procedimiento, la cirugía de catarata tiene complicaciones. Dentro de la cirugía podemos romper la cápsula. Al meter y sacar instrumentos, puedo tocar la cápsula y se puede romper. Y también hay complicaciones posoperatorias. La posoperatoria más común es una opacidad de la cápsula posterior. La cápsula posterior del cristalino se preserva, pero sigue teniendo cierto metabolismo, entre comillas, y del 20 al 50% de los casos se puede opacar. También hay más riesgo de desprendimiento de retina en pacientes muy miopes y endoftalmitis. La endoftalmitis ya lo vieron en uveitis, es una infección intraocular severa, el ojo se puede perder. Nadie desea nunca una endoftalmitis después de una cirugía. Más o menos el riesgo es 1 de cada 4,000 pacientes. Nunca lo deseamos, pero pues tienen que saber que el riesgo está ahí. Muy bien. Entonces, esto fue acerca de cirugía de catarata. Y ahora vamos a hablar un poquito de lentes intraoculares. Los lentes intraoculares fueron un gran avance para la oftalmología porque implica la posibilidad de rehabilitar visualmente al paciente después de cirugía de catarata. El primer lente intraocular que se utilizó fue descrito por Harold Ridley en 1949. Harold Ridley hizo estos descubrimientos en la Guerra Mundial. Se dio cuenta que el plástico de los aviones, que era un plástico tipo Perspex, pilotos que tenían accidentes en este tipo de naves tenían incrustaciones de este plástico en los ojos y no les generaba reacciones de cuerpo extraño o algo así, era un plástico muy noble. Entonces se le ocurrió tomar este tipo de plástico, tallarlo y hacer un lente intraocular. Hizo una cirugía extracapsular y le puso el primer implante de lente al paciente el 29 de septiembre del 49. El paciente vio bien unos meses, fue un éxito, pero obviamente este plástico era muy pesado, acabó cayéndose y pues ya fracasó la cirugía, pero fue el primer intento de hacer un lente intraocular. Como me pasó la medicina, empezaron a ver cada vez mejores y nuevos materiales, más delgados, inertes, tolerables para el ojo, y así se generó el avance de los lentes intraoculares. ¿Cuáles son las características de los lentes intraoculares? Los lentes ideales deben ser no tóxicos, inertes, es decir, que no generen reacción inflamatoria, biocompatibles, transparentes, que tengan un alto índice de refracción. A mayor índice de refracción pueden ser lentes delgaditos, que tengan poco peso, que tengan una muy buena calidad óptica, que bloqueen los rayos ultravioleta, que sea estable, es decir, que no se mueva de lugar, que se pueda esterilizar y que sea fácil de poner. Actualmente los lentes están hechos de acrílico y silicón, son una mezcla, y los lentes tienen una zona óptica, que es la zona del centro, y asas de fijación, que llamamos ápticas. Por consistencia puede haber lentes rígidos o lentes plegables. Los lentes rígidos son como el que les enseñó en la cirugía extracapsular, es un lente que no se dobla, y el lente plegable es el que utilizamos en la cirugía de facomulsificación, un lente que se puede enrollar y se estira dentro del ojito.
Por su función, los lentes pueden ser monofocales, con una sola graduación, o multifocales. Los multifocales pueden darnos varias graduaciones. Los famosos lentes multifocales que usan nuestros abuelitos para leer. Imaginen que un lente intraocular multifocal es más o menos así. Por su estructura pueden ser acomodativos o no acomodativos, eso ahorita se los explico. Y el material pueden ser polimetilmetacrilato o silicón. Actualmente son mezclas. Las lentes más empleadas son las monoculares, es decir, dejamos al paciente viendo bien de lejos, pero los lentes no ayudan para ver de cerca y requieren lentes de visión cercana. El 90% de los pacientes utiliza este tipo de lentes, pero tienen que saber, como les explicaba, que existen los lentes multifocales. Los lentes multifocales son estos, tienen varios anillitos. Entonces, en el centro está la visión lejana del paciente y estos anillitos les dan visión cercana. Obviamente no son 100% perfectos, no es una visión óptima, pero les ayuda a disminuir su dependencia a los lentes y no todos los pacientes son candidatos. Otra desventaja de estos lentes es que son muy costosos. Un lente intraocular sobre normal más o menos costará entre unos 4,000 y 5,000 pesos. Solo el lente. Un lente multifocal costará entre 15,000 y 20,000 pesos. Entonces no todos son candidatos y también son lentes muy, muy costosos. También existen otras lentes que se llaman acomodativas o pseudoacomodativas. Las lentes acomodativas tienen movimiento, imitan el movimiento del cristalino. Este tipo de lente ya no existe, era uno que se llamaba Crystalens. Tiene una zona óptica y tiene estas como ápticas que eran flexibles. La teoría era que se coloca el lente en la bolsa y que con las contracciones del músculo ciliar el lente se movía hacia adelante y hacia atrás para asemejar el movimiento de acomodación del cristalino. Estas lentes se llamaban acomodativas. Dejaron de hacerse y dejaron de funcionar porque se vio que con los años la cápsula del cristalino se hacía fibrosa y el lente ya no se movía. Entonces el beneficio no era tan alto. Repito, lentes acomodativas que semejaban la acomodación del cristalino, pero no fueron un éxito. Las lentes que les comentaba aquí, que son bifocales, que no tienen movimiento pero tienen anillitos, se llaman pseudoacomodativas. Ahora, los lentes intraoculares, como les decía, también pueden ser de diversos materiales, polimetilmetacrilato y silicón. Los de polimetilmetacrilato son lentes rígidos, como el que vimos en la cirugía extracapsular. Conservan, aquí está mal, perdón, su temperatura hasta 140 grados, su índice de refracción es de 1,49, pero no bloquean los rayos ultravioleta. Y el silicón se empezó a introducir en los lentes en 1984. Si se dan cuenta, son lentes recientemente jóvenes. Los lentes más utilizados actualmente son una mezcla que se llaman polímero acrilato-metacrilato. Son hidrofóbicos e hidrofílicos y su índice de refracción es más alto, por lo tanto son lentes más delgados. Existen también otros tipos de lentes, son mezclas de estos componentes, pero pueden tener formas diversas. Por ejemplo, vean este tipo de lente. Tiene la zona óptica y tiene 4 patitas en sus extremos. O puede haber lentes que sean como un bloque. Esto también son lentes en bolsa y puede haber lentes de cámara anterior que se colocan sobre el iris. ¿Qué complicaciones puede haber por los lentes? Lo que veíamos, más que lente, se puede opacar la cápsula posterior después de una cirugía, al 20% de los casos. Los lentes se pueden desplazar en un accidente, un trauma muy fuerte. Si se mueve el lente del lugar, el paciente puede tener diplopia o baja visual. Y los lentes de cámara anterior, aunque estas patitas son especiales, en algunos pacientes pueden ocasionar glaucoma. Al estar colocadas directo al ángulo, pueden generar aumento de la presión intraocular. Muy bien, esto fue catarata, indicaciones de cirugía y lentes. Vamos a ver muy brevemente los últimos temas de cristalino, que son luxación y subluxación de cristalino. Cualquiera de estos implica un desplazamiento anormal de la posición del cristalino, ya sea por trauma, un golpe directo que rompa la zónula y se mueve el cristalino, o enfermedades sistémicas. Puede ser Marfan, por ejemplo, o también platicábamos que la pseudoexfoliación puede debilitar la zónula y originar un desplazamiento del cristalino. La subluxación es un movimiento parcial y la luxación es un desplazamiento completo.
Importante saber que el cristalino se desplaza al lado contrario del defecto. Ahorita les pongo una imagen, les va a quedar un poquito más claro. Y trauma es la causa adquirida más común. Un trauma que daña el cristalino y se mueva. Causas sistémicas podemos tener Marfan, Guelmarquezani, recuerden que son alteraciones de colágeno, homocisteinuria, pelicinemia y deficiencia de sulfito oxidasa. Aquí tienen algunas imágenes. Aquí está el iris dilatado y vean el cristalino. Está desplazado hacia la zona temporal superior. Esto que les puse aquí de el cristalino se desplaza al lado contrario del defecto, les quiere decir que el defecto de la zónula está inferior y nasal. Imagínense que es como un trampolín. Todos hemos saltado en un trampolín. Tienen el trampolín. Si yo quito estos resortes del trampolín, ¿qué va a pasar? Esta zona pierde su sostén y el cristalino o el trampolín se desplaza hacia arriba. A eso se refiere esto. Si tengo un defecto de la zónula nasal inferior, el cristalino se va a mover al lado opuesto, que sería temporal superior. Esta es una subluxación. Vean aquí, el cristalino está hacia la zona inferior. Esta foto está muy padre porque voy a ver aquí la zónula. No se alcanza a romper todavía, pero es muy elástica, más elástica de lo normal. Probablemente este paciente tiene homocisteinuria o algo así. Y el cristalino está desplazado. ¿Creen que este paciente ve bien o ve mal? Seguramente ve mal. ¿Por qué? Porque su zona óptica no está viendo con el centro del cristalino, está viendo con la orilla. Puede tener diplopia, una imagen doble, ver una parte aquí, otra parte acá y una imagen muy distorsionada por el borde del cristalino. Estas dos son subluxaciones. La luxación es el movimiento total del cristalino, ya sea que se vaya a cámara anterior o cámara posterior. A la cámara anterior, vean aquí, tienen la córnea, el iris y el cristalino totalmente adelante. Esta es una luxación hacia cámara anterior. ¿Qué ven acá? El cristalino que está ahí en el vítreo, en la retina. Aquí tienen la papila, la retina y el cristalino que se cayó al polo posterior. Datos clínicos de luxación y subluxación. Hay una baja visual súbita. Si el ecuador del cristalino está en el eje visual, como este ejemplo que les ponía, el paciente va a tener diplopia. Y también el cristalino puede desplazar el ángulo y provocar un bloqueo pupilar con aumento de la presión. Otros datos son iridodonesis o facodonesis. ¿Qué es esto? Cuando el paciente mueve su ojo, pueden ver que el iris se mueve o el cristalino se empieza a mover. ¿Qué tratamiento hay que hacer? Si es una subluxación leve, supongamos que, bueno, no aquí, pero supongamos que el cristalino esté por acá. El paciente ve bien, no hay que hacer nada y lo pueden usar lentes normales o lentes de contacto porque usualmente tienen graduaciones muy altas. Pero si es un grado severo y está muy desplazado o de plano ya está luxado como estos ejemplos, hay que hacer cirugía, hay que quitar el cristalino. Por ejemplo, quizá este paciente pudieran hacerle una facomulsificación. Pero este paciente que de plano está muy desplazado, aquí sí pueden hacer una cirugía intracapsular. Se llevarían todo, con la bolsa y todo. Igual acá. La cápsula ya no está en su lugar, no le pueden ofrecer una facomulsificación. Hay que quitar el cristalino con todo y la cápsula, cirugía intracapsular. Entonces, el tratamiento severo es quirúrgico. Y listo, con todo esto ya terminamos su clase y el módulo de cristalino. Cualquier duda o algo así ya lo veremos en su clase por Zoom. Que tengan buena tarde. Adiós.